Hemos invitado para hablar de la reincorporación de Zoraida Ábalos como fiscal suprema a la abogada y expresidenta del Tribunal del OCE, Mónica Yaya. Estimada señora Mónica Yaya, bienvenida a Sol TV, le saluda Joel Quesada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Joel. Muchas gracias. Agradezco esta invitación y saludo. Tú tienes la palabra por Sol TV. Es un gusto estar siempre con usted. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo ha tomado, ¿no? Que Zoraida Ábalos nuevamente regrese a la Fiscalía, al Ministerio Público, va a ser fiscal suprema, según un mandato del Poder Judicial, pero el Congreso la inhabilitó, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Una anarquía, una guerra de poderes? ¿Cuál es su análisis? Bueno, en primer lugar, es necesario dejar sentado que la presencia de la señora Zoraida Ábalos en el Ministerio Público es absolutamente preocupante, no solamente por el blindaje que ella realizó durante el gobierno del señor Martín Vizcarra a los actos de corrupción del gobierno de Vizcarra, sino también porque tampoco actuó a tiempo en el caso del señor Pedro Castillo. Desde mi Ujú. punto de vista, sí omitió deliberadamente sus funciones. Y además es necesario tener en cuenta que ella sigue siendo investigada. Todavía no puede cantar victoria. El 31 de mayo se decidirá si se archiva o no definitivamente una denuncia hecha contra ella. Entonces, me parece que esto todavía no ha agotado la vía judicial. Ella se encuentra allí por una acción de amparo, no porque se haya determinado que no tiene responsabilidad en los delitos por los cuales se le acusa, ¿no? Ujú. Pero yo creo que de todos modos es necesario llamar la atención de los congresistas de la República para que en sus acciones, en sus procedimientos, en sus decisiones, sean mucho más prolijos, porque cuando no se toman todas las medidas adecuadas, cuando no se asesoran con los abogados adecuados, pues los resultados son favorables para quienes han cometido actos de corrupción, ¿no? Y Ujú. desfavorables en este caso para el pueblo peruano, que ve con preocupación la presencia de Zoraida Ábalos en el Ministerio Público. Bueno, Zoraida Ábalos está nuevamente como fiscal suprema de manera legal, usted es abogada. ¿O hay algún tema irregular, cree usted? Bueno, lo que pasa es que el Poder Judicial le ha Mm. concedido a través de una acción de amparo. Ojo, Mm. estamos hablando de una resolución que ha nacido de la utilización de una garantía constitucional que se ha visto en la vía constitucional para determinar, para eh, Mm. lograr que un juez señale que digamos, su proyecto de vida está en estos momentos en peligro, ¿no? Y por Ajá. lo tanto, para cortar, para evitar un daño posterior, ha determinado que mientras se realizan las investigaciones, ella sea restituida en el cargo, ¿no? Entonces, acá todavía no estamos analizando el fondo del asunto por el cual la señora Zoraida Ábalos fue acusada y destituida. El fondo del asunto todavía no se está revisando, ¿no? El juez constitucional simplemente ha revisado cuál fue el procedimiento que utilizó el Congreso de la República para destituirla y ha determinado que mientras esas investigaciones no concluyan, pues sea repuesta en su cargo, nada más, ¿no? Yo creo que es, y en general, sí, perdón, disculpe. O algunas salas están enmendándole la plana al Congreso. O sea, no es la primera vez, ¿no? Que una decisión que se tomó en el Pleno del Congreso, ¿no? Es revocada por el Poder Judicial. Mira, el principio de equilibrio de poderes, de autonomía, de independencia de los poderes, continúa en pie, pero eso no significa que cualquiera de los poderes pueda evadir ciertos procedimientos. Imaginemos por un momento que uno de nosotros está trabajando en el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo toma la decisión de despedir a un empleado de confianza del Poder Ujú. Ejecutivo como parte de sus atribuciones.
ese empleado de confianza puede ir al Poder Judicial, que es otro poder del Estado, y el Poder Judicial le puede dar la razón si es que no se han cumplido con los procedimientos constitucionales previos a la destitución de ese empleado. Es algo parecido a lo que está sucediendo con la De señora acuerdo. Zoraida Ábalos, en donde la vía constitucional se ha señalado que se estaría vulnerando sus derechos laborales y su derecho a su proyecto de vida. Y eso, por eso yo considero importante y pertinente llamar la atención, o sea, positivamente, ¿no? Requerir Ujú. la atención del Poder Legislativo para que cumpla con sus procedimientos también. Zoraida Ábalos ha valido de una generalidad que ha sido sustentada en la resolución legislativa que la destituyó. El juez ha determinado que efectivamente la han destituido por una generalidad y que faltó cumplir con algunos procedimientos para esa destitución. Ujú. Entonces, como vemos, simplemente se están remitiendo en esa resolución a un tema procedimental en materia laboral prácticamente, De ¿no? acuerdo. Además, de Clarísimo. acuerdo a la resolución que dice que ha emitido el tercer juzgado constitucional, dice, la han destituido por 5 años, ¿no? La señora tiene en estos momentos 67 años aproximadamente, entonces estamos aquí ante la posible vulneración de un derecho laboral Muy que bien, clarísimo. cumplir con ciertos procedimientos, pero, como repito, no se ha determinado todavía en la vía penal si la señora Zoraida Ábalos ha cometido o no el delito de omisión de funciones en los casos de Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Y es por eso que digo, Esos, es necesario requerir la atención del Poder Legislativo para que evite este tipo de interpretaciones en la vía constitucional, ¿no? Tiene que cumplir con todos los procedimientos para que se tenga un resultado final muy justo bien, para los ciudadanos. muy bien, muy bien. Clarísimo esa explicación técnica, ¿no? Sobre el caso Soraya Ábalos. Pero es positiva, ¿cree usted su regreso? Porque hemos visto globos, ¿no? Personal de limpieza poniendo pancartas en la fiscalía. ¿Le hace bien a la justicia peruana el regreso de Zoraida Ábalos al Ministerio Público? ¿O cuál es su lectura? Bueno, en primer lugar, yo creo que, como dije al inicio, no debe cantar victoria porque todavía no se ha revisado el fondo de los delitos por los cuales ella ha sido Mm. acusada, ¿no? En segundo lugar, ni ella puede usar el tiempo laboral de quienes han sido contratados por el Ministerio Público para una recepción, ni debe esto ser permitido por el fiscal de la Nación, el doctor Villena. Si es que la señora Zoraida Ábalos tiene que retornar a su puesto de trabajo en perjuicio de los peruanos, pienso, que lo haga por lo menos de manera discreta, ¿no? Y no creyendo que ya tiene una victoria final, sobre todo cuando todos sabemos que ella no actuó oportunamente en el caso de Martín Vizcarra y todavía en el peor tiempo de la pandemia, ¿no? Cuando Martín Vizcarra se vacunaba a espaldas nuestras mientras los peruanos morían en las puertas de los hospitales, ¿no? Mientras Martín Vizcarra contrataba un seguro de 4 millones de soles para cada uno de los miembros de su familia, incluso para su hija casada, mientras los peruanos no teníamos ni cómo comer durante la cuarentena, ¿no? Martín Vizcarra y su ex ministra María Antonieta Alba intervinieron usurpando funciones de la ex ministra de Salud de Elizabeth Inostroza en la compra de las pruebas rápidas que no sirvieron para diagnosticar el COVID y que significaron muchísimas muertes. Fuimos el país con más muertos por millón durante la pandemia. Entonces la señora Zoraida Ábalos no cumplió con su función de perseguir el delito y tratar de solicitar ante el Poder Judicial justicia para los peruanos. No lo Mm. hizo, es evidente que la señora Zoraida Ábalos tuvo como socio a Martín Vizcarra. En consecuencia, este resultado es injusto para los peruanos y yo espero que el Poder Judicial la retorne a donde debe estar en estos momentos, que es fuera del Ministerio Público. Bueno, hay sectores políticos que están celebrando, ¿no? Yo estoy viendo Twitter está encendido, están contentos, ¿no? Colegas también veo por ahí, pero usted nos ha Bueno, recordado aquellos pasajes, yo ¿no? creo, yo creo que esa celebración es antipatriótica, es Mm. una celebración que constituye una burla para los peruanos, es una celebración que constituye una prueba de cinismo frente a aquellas familias que perdieron
a sus familiares, discúlpeme la redundancia, cuando el señor Martín Vizcarra se agarraba la plata de los peruanos, se salvaba él, se vacunaba él, comía él y su familia, ¿no? Y los peruanos morían, morían tocando puertas de hospitales. Es Y el nefasto el señor regreso entonces, Ábalos hizo la de la vista gorda con todo ese robo, ese asalto de parte de Martín Vizcarra. y con Pedro Castillo también, porque eso fue la Lo motivación para mismo, inhabilitarla, ¿no? exactamente, así es. Eh, y es Ella, nefasto entonces el ella, regreso de Zoraida Ábalos a la ella, fiscalía. sí, Puede ser fiscal de la absolutamente nación, nefasto. La puede ser, señora puede ser. Soraya Ábalos tiene una presencia absolutamente nefasta en el Ministerio Público. Dios quiera que no sea elegida fiscal de la nación, porque ella fue comparsa y fue la que permitió la impunidad que dio a Martín Vizcarra y a Pedro Castillo la posibilidad de ejecutar actos delictivos contra todos los peruanos. De acuerdo. Clarísimo el tema de Soraya Ábalos. Bueno, tiene mucho debate, ¿no? Hay bastantes reacciones sobre el regreso de esta fiscal suspendida, ¿no? En fin, ¿no? En fin. Un sector de la población o del espectro político está alborotado, globos celebran. Bien, otro sector está indignado, ¿no? Así está el país. Patricia Benavides fue destituida del Ministerio Público, ¿no? Por la Junta Nacional de Justicia. ¿Bien destituida? Yo creo que hay presencias que hacen mucho daño a una institución tan importante en la administración de justicia como es el Ministerio Público. Y la señora Patricia Benavides, de acuerdo a lo analizado por la Junta Nacional de Justicia, intervino en el proceso de De su hermana. investigación que se estaba siguiendo contra su hermana por haber favorecido a narcotraficantes. Y esto no se deriva solamente de lo dicho por el señor Villanueva, por su ex asesor Villanueva, sino que la fiscal que investigaba a su hermana, Emma Benavides, ya lo había denunciado meses antes, ¿no? Había denunciado la interferencia de la señora Patricia Benavides en las investigaciones que ella realizaba. Entonces, esto no es, digamos, un resultado de un medio probatorio que puede ser cuestionado como las declaraciones del señor Villanueva. Ya venía de una denuncia anterior, pero además yo creo que la señora Patricia Benavides, independientemente de la causal de separación que la Junta Nacional de Justicia ha considerado, independientemente de eso, yo creo que la señora Patricia Benavides también ha estado muy, pero muy desatinada en el ejercicio de un cargo tan importante como el de fiscal de la nación. Mire, por ejemplo, cuando mientras el señor Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima y candidato presidencial, estaba y sigue estándolo, ¿no? En plena investigación por lavado de activos, la señora Patricia Benavides recibió una condecoración de mano. Entonces, ese es un error que, sinceramente, habla mal no solamente de sus asesores, sino también de ella misma, ¿no? Por su falta de sentido común, como para recibir una condecoración de manos de alguien que ha sido, que está en esos momentos investigado por lavado de activos. Entonces, yo creo que estas presencias no ayudan en la administración de justicia, en la percepción que tiene la ciudadanía sobre la justicia en el Perú y en la percepción que tiene la ciudadanía sobre la igualdad de derechos que tenemos todos los peruanos, ¿no? ¿Por qué es acusado de corrupción, de lavado de activos, puede reunirse con ella y darse el lujo de entregarle una condecoración? Esa posibilidad la tienen todos los demás peruanos que están siendo investigados por el Ministerio Público. No, Y es además, una y además de desigualdad que hace daño al sistema democrático. y en efecto, ¿no? Y además bastante coincidencia lo de la hermana, ¿no? Ah, Involucrarse con la fiscal, que es una y el tema de torpeza la y, tesis también, ¿no? El tema de claro, la tesis, o sea, uh-huh, ha demostrado absoluto desinterés por demostrar, no al Congreso, no a sus enemigos dentro del Ministerio Público, ha mostrado desinterés por entregar a los peruanos las pruebas de la elaboración de su tesis, como para que los peruanos tengamos la tranquilidad de saber que teníamos una fiscal de la nación proba y honesta, ¿no? conclusión, entiendo de que usted tampoco está de acuerdo con que regrese Patricia No, Benavides a porque en través de... realidad dentro del Ministerio Público, yo no sé si son dos o tres corrientes, todas defendiendo una posición
nada honesta desde mi punto de vista, simplemente ¿Se ha están peleando. politizado el Ministerio Público? ¿Se ha politizado? ¿Está politizado Eh, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia? Lo que pasa es que los acusados son precisamente los más altos políticos del país. O sea, no, es natural que se haya politizado porque entre los acusados están la presidenta de la República, congresistas, ministros, entonces son políticos Hay que facciones ahí, pugna. lamentablemente, claro, están representados, pienso, dentro del Ministerio Público por sus fiscales favoritos. Y eso es lo que preocupa a los peruanos, ¿no? Por eso yo en su oportunidad dije ni con Patricia Benavides ni con Zoraida Ábalos. El señor Villena, que es el actual fiscal de la Nación, tiene que dar garantías a los peruanos de que la justicia se va a impartir o que se va a perseguir el delito de manera imparcial. Y el ¿Hay presidente garantías? Ahora no, hay de garantías. ninguna manera. No, la presencia de la señora Zoraida Ábalos nos hace pensar que pueden ocurrir actos Muy de bien. obstaculización en las investigaciones eh, con los actos que ella pueda seguir, digamos, ahí. Está cerca, ¿no? Tiene los Mm. expedientes a la mano, puede obstaculizar la acción de persecución de los delitos. Muy bien. Muchísimas gracias, estimada Mónica Yaya, abogada, ¿no? Es presidenta del Tribunal del OCE, por estar con nosotros en la multiplataforma de Sol TV y darnos esta opinión sobre lo que sucede en el Ministerio Público, ¿no? De un lado Zoraida Ábalos, del otro lado Patricia Benavides, y al medio está el fiscal Villena, ¿no? Y los otros fiscales. Bueno, el tema está complicadísimo. Muchísimas gracias, que tenga un excelente fin de semana. A usted, hasta luego. Muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. Muchísimas gracias.